Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Bendiciones hoy. Hice un puente, me salté mucho desde el viernes. Desde el viernes me salté hasta hoy, martes. Ahorita les explico por qué. Hoy estamos celebrando a San Antonio María Zacarías, sacerdote fundador en el año 1539. San Antonio María Zacarías, perdón. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a los que en este día es su santo. Dios los bendiga en este día martes que el Señor nos regala. Estamos a un mes. Hoy es 5. Acordémonos que dentro de un mes comenzamos los retiros de Kairos. Hoy fuera el segundo día de el retiro. Creo que caería en viernes, jueves 4 de agosto. Y bueno, pues les sigo invitando, ya están por ahí los volantes. Ahorita los quitamos porque tenemos ahorita la fiesta patronal también encima. Estamos en ese proceso de preparativos en el nombre de Jesús, aunque unos preparativos un poco lentos por la prevención de lo que nos ha acompañado, la enfermedad del virus. Y por ese motivo también yo me ausenté desde la celebración hasta la transmisión, porque pues nuevamente volví a tener esa situación positiva, pero pues ya el cuadro cesó, ya estamos mucho mejor, aunque agotados por la situación, pero del 80% ya mejor. Así que escuchamos esta alabanza en este día martes y nos disponemos en su presencia a alabarlo en todo el día. Para eso nos regala este nuevo día en gracia y bendición. Escuchemos esta alabanza en el Señor hoy, martes 5 de julio, martes. San Antonio María Zacarías.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Antonio María Zacarías, sacerdote fundador en el año 1538. En este sacerdote, que murió muy joven, sí se cumplió aquella frase del libro de la sabiduría de la Sagrada Biblia. Vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una vida tan larga. Nació en Cremona, Italia, en el año 1502. Quedó huérfano de padre cuando tenía muy pocos años. Su madre, viuda a los 18 años, renunció a nuevos matrimonios que se le ofrecían con tal de dedicarse totalmente a la educación de su hijito, y los resultados que obtuvo fueron admirables. Estudió medicina en la Universidad de Padua, y allá supo cuidarse muy bien para huir de las juergas universitarias y así conservar la santa virtud de castidad. Desde joven renunció a los vestidos elegantes y costosos, vistió siempre como la gente pobre, y el dinero que ahorraba con todo, lo repartía entre los más necesitados. A los 22 años se graduó de médico, y su gran deseo era dedicarse totalmente a atender a la gente más pobre, la mayor parte de las veces gratuitamente, y aprovechar su profesión para ayudarle también a sus pacientes a salvar el alma y ganarse el cielo. Pero unos años después, su director espiritual le aconsejó que se hiciera también los estudios sacerdotales, y así logró ordenarse de sacerdote. Así fue doblemente médico del cuerpo y de las almas. Antonio María tuvo siempre desde muy pequeño un inmenso amor por los pobres. Ya en la escuela volvía a veces a casa
sin saco porque lo había regalado a algunos pobrecitos que habían encontrado por ahí tiriteando de frío durante sus años de profesional, de profesional y sacerdote. Todo lo que conseguía lo reparte entre los más necesitados. Se traslada a Milán, la ciudad mayor número de habitantes de Italia, porque esa era una gran ciudad. Tenía más posibilidades de extender su apostolado a muchas gentes, y allí, por medio de las hermanas Luisa Torelli, fundó la comunidad de las hermanas llamadas angelicales, nombre que se le pusieron porque su convento se llama de los Santos Ángeles. Al fin de esta comunidad era preservar a los jovencitos que estaban en peligro de caer en vicios y redimir y volver al buen camino a los que ya habían caído. Estas hermanas le ayudaron muchísimo a nuestro santo en todo su apostolado. Luego, en otro compañero, fundó la comunidad llamada Clérigos de San Pablo, los cuales, para vivir en un convento llamado San Bernardo, fueron llamados por la gente los padres barnabitas. Esta congregación tenía por fin predicar para convertir a los pecadores, extender por todas partes la devoción de la pasión y muerte de Jesucristo y su Santa Cruz, y esforzarse lo más posible para tratar de obtener la renovación de la vida espiritual y piadosa entre el pueblo, que estaba muy decaída y relajada. Estos religiosos hicieron tanto bien en la ciudad y sus alrededores que unos años más tarde San Carlos, el gran arzobispo de Milán, dirá de ellos: son la ayuda más formidable que he encontrado en mi arquidiócesis. San Antonio María sentía un gran cariño por las Sagradas Escrituras, la Sagrada Eucaristía, donde está Cristo presente en la Santa Hostia y con su cuerpo y sangre, alma y divinidad. Por eso propagó por todas partes la devoción en las 40 horas que consistían en dedicar 3 días cada año en cada templo al honrar solemnemente la Santa Eucaristía con rezos, cantos y otros actos solemnes de culto. Otra de sus grandes devociones era la pasión y muerte de Cristo. Cada viernes a las 3 de la tarde hicieron sonar la campana para recordar a la gente que a esa hora había muerto nuestro Señor Jesucristo. Siempre llevaba una imagen de Jesús crucificado, y se esmeraba por hacer que sus oyentes meditaran los sufrimientos de Jesús y su pasión y muerte, porque aún no, aunque muchos, el amor hacia el Redentor. Una tercera devoción que lo acompañaba en sus años de sacerdocio fue un enorme entusiasmo por las cartas de San Pablo. Las lecturas le emocionaban hasta el extremo, y de ellas predicaba, y sus discípulos le insistían que leyera tan preciosas cartas frecuentemente y que meditaban en su importantísima enseñanza. A él le sucedió lo que le había pasado a miles y millones de creyentes en el mundo entero, que al leer las cartas de San Pablo ha descubierto unos mensajes celestiales tan interesantes que quedaba entusiasmado para siempre de sus lecturas y meditaciones. A nuestro santo le correspondía vivir en tiempos difíciles, a los que en Alemania el falso reformador Lutero proclamaba una falsa reforma de la religión, y en Roma y en España San Ignacio y sus jesuitas empezaban a trabajar por conseguir una verdadera reforma de la Iglesia, y muchísimos católicos sentían un inmenso deseo de que empezara en una era de mayor fervor y menor frialdad y maldad. San Antonio María fue uno de los que con su enorme apostolado preparó la gran reforma de la Iglesia Católica que iba a traer el Concilio de Trento.
Siendo aún muy joven, sintió que de tanto trabajar por el apostolado le faltaban fuerzas y se fue a casa de una santa, de su santa madre, y en sus brazos murió el 5 de julio del año 1539. Tenía apenas 37 años, pero había hecho labores apostólicas como si hubiera trabajado por docenas de años más. El Papa León XIII lo declaró santo en el año 1897, y nosotros pedimos a San Antonio Zacarías que pida mucho al buen Dios para que la Iglesia Católica se renueve día por día y no vaya a caer nunca en la relajación, que se enfríe nunca en el santo fervor de nuestro Señor. Quiera que cada uno de los creyentes esté con ese calor intenso de amor a la Eucaristía, al Evangelio y al apostolado. San Antonio María Zacarías, fundador en el año 1539. Bueno, pues aquí tenemos esta imagen en este día, en esta hora de la mañana. Así pues, el Señor nos dé personajes con grande espíritu de entrega y de bendición en este día martes que el Señor nos regala en gracia y bendición. Vamos al Evangelio del día, vamos a escuchar la palabra de Dios para podernos alimentar y prepararnos para el día para el rato, tener la celebración propia de mi Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos y enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana de nuestro encuentro con Jesús en el Santo Evangelio, en el capítulo 9, nos habla que le acercaron, se le llevaron a Jesús. Escuchen bien, le llevaron a Jesús, un hombre mudo. Cada vez que nosotros vivimos una enfermedad o vivimos un pecado, no vamos por nuestro propio pie, no vamos por nuestra propia cuenta. Siempre alguien nos lleva: mira, vente, vamos con este sacerdote para que te confieses. Mira, vente, vamos a aquella celebración eucarística para que estés. El Señor siempre nos lleva, más cuando es el pecado que nos acompaña, más cuando es la situación difícil de las tentaciones o inclinaciones que muchas veces nos negamos a reconocer que somos pecadores y que tenemos ese tipo de vida, inclinados al mal. Cuando escuchamos esta parte del Evangelio, nos habla el Señor de que le llevaron a Jesús un sordo, un mudo, pero esa mudez era por parte del demonio. El demonio lo tenía atado en su actitud cerrada. Vamos a ver la parte, un poquito de lo que pudiéramos llegar a reconocer que el demonio ha actuado en la mudez de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de una pareja. La noche anterior, la noche de ayer, esta pareja se disgustó, se alteraron, se dijeron, se violentaron.
En el momento de amanecer, viendo la luz del día, sintiendo el nuevo día en su amanecer, ellos no se hablan, o lo más mínimo se hablan y se ven. Entonces esa mudez que empieza a ser de muerte, esa mudez que empieza a ser de esa falta de comunicación, si eso permanece más tiempo en esa pareja, en esa relación, en esa comunicación, va muriendo el amor, va muriendo la paz, va muriendo la alegría, va muriendo el gozo, la armonía, va muriendo cada una de esas acciones. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, el demonio ya nos hizo mudos en todas las áreas de nuestra vida, en todo nuestro ser. Entonces, pasaron los días y no se pidieron disculpas ni perdón. Pasaron los meses y siguen con una sequedad ambos de la herida que fue ese día martes. Ya han pasado los meses y ya tienen mucha menos comunicación. Entonces, esa es la parte de la mudez que el Señor nos habla sobre el espíritu de Satanás, que siempre nos está haciendo que nosotros seamos más secos, más vacíos, más huecos, más sin nada en el interior. Cuando escuchamos aquí que Jesús le llevaron a ese poseído por el demonio que lo había tenido mudo, Jesús expulsa al demonio y el mudo habló. Entonces la expulsión es parte de la reconciliación. Yo puedo expulsarte, te expulso. Es cuando tú no haces bien tu examen de conciencia y no quieres expulsar porque no reconoces bien la cuarta norma para hacer una buena confesión: decir los pecados al confesor. Decir los pecados al confesor es típico de ese amor y de esa bendición. Entonces él expulsa y el demonio, él expulsa al demonio y el hombre empieza a hablar. Y todo el mundo se quedó admirado. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Nunca. Estos tenían el resplandor de Dios dentro. Admirados, maravillados, alababan y glorificaban a Dios. Es cuando tú tienes el resplandor dentro de esa admiración, de esas maravillas. Y tú alabas y glorificas a Dios. Pero otros no tienen el resplandor dentro. Otros critican a Jesús y le dicen a Jesús: este expulsa a los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. Este expulsa a Satanás con Beelzebú. Entonces esa oscuridad la tienen dentro. Es el mismo demonio que ya no está por consiguiente mudo, pero sí está oscuro en el pensamiento de las personas. Así que cuando tú y yo murmuramos de algo bueno que por ahí vemos, tú ya no tienes el resplandor de Dios en el interior. Estás ofendiendo al Señor en esos dones y carismas que ha puesto el Señor en los demás, enfrente de ti, para que tengas luz y resplandor en tu corazón. De tal manera que Jesús no se queda en esa situación de juicio, en esa explicarle por qué los demonios, voy a expulsar a un demonio con el poder de otro demonio. No se queda explicando, no da razón, no explica, porque es un cuento de nunca acabar con los que creen tener mucho conocimiento, con los sabelotodos. De tal manera que cuando escuchamos en este contexto, escuchamos grandemente que el Señor sigue adelante. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y dolencia. Seguía, no esperaba tu aplauso, no esperaba tu alabanza, no esperó tu agasajo en términos, siempre siguió adelante, cumpliendo lo que tenía que cumplir. Él veía
a las ovejas extenuadas y desamparadas como sin pastor. Entonces ese es el punto de la cual tú y yo debemos de ser esa parte de enseñanza a los demás. Lo malo es que tú y yo a veces hacemos énfasis de las situaciones, ¿cómo se llaman? Críticas. Y cuando hacemos énfasis nos quedamos atorados mucho tiempo emocionalmente, mucho tiempo sentimentalmente, que no es el punto. Queremos explicarles, darles razón a aquellos que siempre señalan, siempre critican, y eso es una pérdida de tiempo, porque Jesús sigue adelante. Escuchamos en el Evangelio, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando a la sinagoga, predicando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. A ver, la multitud se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas. Y Jesús nos dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hoy, en este día, martes, hay mucho que recoger de las bendiciones de Dios. Allí contigo, ahí con los demás, hay muchas más bendiciones de Dios. Un saludo, una bendición, un hola, ¿cómo estás? Un buenos días, un ¿te ha ido bien? Un Dios te bendiga, feliz martes. Entonces esas alabanzas, esa cosecha es mucha, es el trabajo que el Señor nos invita a recoger. Entonces vayamos a la mies, vayamos a trabajar en el campo de nuestro Señor, vayamos a hacer su obra. Acuérdate, te van a criticar, te van a juzgar, te van a señalar. No se te olvide que Jesús dijo, yo te envío como ovejas en medio de lobos. Yo te envío como ovejas en medio de lobos. Entonces hoy, en esta mañana de martes que el Señor nos regala esta parte del Evangelio, nos invita a tener cuidado con ese tipo de mudez, a tener cuidado en esa situación que el Señor nos da. Hoy martes del Señor, nos esperamos al rato en la bendición del Señor que el Señor nos invita a vivir hoy a los pies de San ¿qué? María Zacarías, San Antonio María Zacarías, fundador. Que la gracia de nuestro Señor Jesús nos colme de su presencia, nos dé fortaleza para seguir adelante en su misericordia. Ilumine nuestros pasos por el camino de la paz. Padre Celestial, te pido por todos los que confían en la oración, que reciban esta oración para que tracen camino y no se nos olvide que la cosecha es mucha y que muy pocos son los trabajadores que quieren ir al campo del Señor. Te pido, Señor, que en el momento que tengamos críticas, señalamientos, juicios, en ese momento nos demos cuenta que la obra está llevándose a cabo, porque ese es el espíritu del mal, que siempre se inquieta al saber que tú no haces lo ordinario, sino lo extraordinario de proclamar el Evangelio. Así que Jesús nos ve como ovejas extenuadas y desamparadas, como quien no tiene pastor. Pero hoy, en este día de gracia y bendición, en este día de su presencia y de su amor, nos invita el Señor a abrir nuestro corazón para ser testigos de su misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues les he de decir que estuve ausente por la situación de que di positivo de COVID el lunes pasado, no ayer, el lunes pasado. Entonces me hice el análisis y se me agravó la gripe, el mareo, la soltura, temperatura no me dio, y la presión alta, dolor de cabeza. Gracias a Dios todo fue espaciado, no fue de golpe como hace 2 años. Coincidentemente, hace dos años, específicamente el día 1 de julio, fue delicado este asunto.
bueno, fue lo más delicado, 7, 8 y 9 de julio, exactamente 2 años. Y bueno, pues ya pasó. Hoy yo te invito a que tengamos recato. Hoy ya el doctor me dijo que esta sería pues para, conforme me sintiera, hoy sería ya el último día de resguardo. Ya llevo una semana resguardado, ¿no? 5 o 6 días resguardado y no he bajado a celebrar. Entonces ahí les recuerdo a tener ese camino de oración en el Señor, bendecido seas. Y bueno, pues ando afónico y no puedo hablar mucho, me sofoco al hablar por cuestiones de ¿cómo se llama?, de respiración, más aparte la afonía implica un poco más de esfuerzo. Bendecido seas. Feliz martes para todos. No se te olvide, te invito a la oración para los retiros. Estamos a un mes del retiro de mujeres, exactamente a un mes del retiro de mujeres. Rosa Isela, al rato las veo. Rosa Isela, para checar cómo vas con las invitaciones y las inscripciones. Dios los bendiga. Feliz martes para todos.